Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la administración de medicamentos an- por vías parenterales a través de la venoclisis. Entonces empezamos, vamos a compartir pantalla. Ujú. Muy bien. Bien, vamos a ver, ya como anteriormente hemos explicado acerca de la vía venosa. El día de hoy nos toca hablar sobre venoclisis, ¿no? Pero vamos a ver primeramente que la canalización de las vías periféricas es una técnica habitual que la realizan los enfermeros, ¿no? Los licenciados en enfermería. Y, por ejemplo, se ve, ¿no? Que cuando se realiza la falla, por ejemplo, tratando de canalizar una vena y se falla dos veces, se puede decir que la vía venosa es difícil. Muchas veces vamos a encontrar pacientes que tienen su acceso a las venas muy difíciles, ¿no? Entonces, pero cuando vemos que problemas cuando el enfermero encuentra dificultades para canalizar la vía, ¿no? No localizar ningún lugar de punción, fallos repetidos en la punción, entonces, eso es lo que sucede en estos casos, ¿no? Entonces, consume mucho tiempo también de trabajo del profesional, ¿no? Lógicamente va a producir una gran insatisfacción entre los pacientes y la molestia del dolor, porque al paciente le duele, lógicamente, ¿no? Y bueno, va a generar frustración al profesional realizando la técnica, ¿no? Suele suceder, a veces, no hay casos. Pero ¿qué es una vía de acceso periférico? Esta es la punción venosa realizada en un lugar determinado, anatómicamente situado, ¿no? Fuera del tórax y del abdomen, generalmente es en miembros superiores, ¿verdad? A nivel de la mano, el antebrazo, el brazo, el pie, pierna, cabeza, pero lo ideal es realizar a nivel de miembros superiores. En cuanto a las venas del cuello, se debe recordar que habitualmente son utilizadas para la introducción de vías centrales, ¿ya? Eso no debemos olvidarlo. Bien. Se pueden considerar dispositivos de acceso periférico gran cantidad de materiales como agujas, los escalven o palomitas, algunos permiten establecer una vía venosa perdurable con garantías y son tres grupos bien diferenciados de estos dispositivos, ¿no? El catéter, por ejemplo, venoso, ¿no? Hay los catéteres venosos cortos sobre aguja, comúnmente conocido como AVOCAP, el más utilizado por su sencillez y versatilidad. Nos ayuda mucho, ¿no? Bien. El catéter venoso medio intraaguja, también conocido por su nombre comercial como VenoCap. ¿Mm? Entonces ahí lo vamos a ver también. Los VenoCap, ¿ya? VenoCap. Catéter central de inserción periférica, que también es intraaguja y que puede ir enrollado sobre el tambor, drum o sin enrollar, ¿no? Cabafit, ahí lo están viendo en el modelito, más o menos ahí lo están viendo. ¿Mm? Esos son de inserción periférica, ¿ok? Ahora también vemos que existen ciertas ventajas de la vía venosa periférica, ¿eh? Que es una técnica que se puede dominar, ¿no? Hay ciertos inconvenientes también, ¿no? Que pueden ser difícil o imposible su canulación, ¿no? Que vamos a encontrar ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, en colapsos circulatorios o en choque hipovolémico en ciertos pacientes. La ventaja es que también se asocia a pocas complicaciones, ¿no? Y la desventaja o inconveniente es que no pueden administrarse soluciones hipertónicas o irritantes, eso hay que recordar, porque estas sustancias alteran e inflaman las paredes de las venas, ¿no? La canalización de estas vías no interfiere en las medidas del RCP. Es una ventaja. Y el inconveniente es que la incidencia de flebitis es elevada cuando se utiliza la vena safena larga. Ya, ok. Vamos a ver. Bien, vena, ¿qué es una vena? Una vía venosa difícil, BVD. Son aquellas ocasiones en las que se resulta muy complicada la canalización de la vena periférica por los métodos convencionales que ya conocemos. Entonces aquí se debe hablar de BVD, o sea, de una vena difícil, cuando un enfermero ha experimentado dos más intentos y no logra el acceso, ¿no? Esto suele ser principalmente ante pacientes que han recibido quimioterapia o que presentan grandes edemas o tal vez que son muy obesos. ¿Sí? Entonces, en esos casos suele suceder eso, ¿no?
El catéter para tratamientos, para administrar líquidos intravenosos, medicamentos, transfusiones de sangre. Se introduce en una vena un tubo delgado y flexible, por lo general en el dorso de la mano, la parte inferior del brazo o del pie. Se introduce una aguja en una vía de acceso para extraer sangre o administrar líquidos, según sea el caso, la necesidad del paciente. Entonces se suele colocar, por ejemplo, en el dorso de la mano, tiene la ventaja de que daña mínimamente el aro vascular, pero permite diámetros menores de catéter y limita el movimiento y puede variar el flujo según la posición de la mano, ¿ok? Entonces empezamos a través de la manito, ¿ya? Antebrazo muy cómoda para el paciente y garantiza un flujo constante, sin embargo causa un mayor daño al mapa venoso del miembro superior, ¿ya? Bien, entonces aquí vamos a ver que flexura del codo admite mayores diámetros de catéter y su canalización es fácil. Presenta el inconveniente muchas veces de que el daño que causa el árbol vascular es importante y además puede variar el flujo según la posición del brazo. Entonces hay que tener mucho cuidado en las, a no ser que se zonas de aplicación, por ejemplo, tenemos los vasos más favorables de la vena punción son la cefálica, la basílica y mediana del antebrazo y la del dorso de la mano. Son las más elegibles. Y las menos favorables son las piernas, el pie y a causa del riesgo elevado de tromboflebitis, por eso es que no se recomienda mucho el miembro inferior. Vía central, ¿ya? Este conducto intravenoso preparado para tener un acceso continuo a la vena central, ahí estamos viendo más o menos aquí en anatomía, la vena yugular interna, la vena yugular externa y es el catéter. Vena cava superior va llegando directo al corazón, ¿ok? Ya. Entonces, en las vías centrales se debe, esos son luz, o sea, se le llaman luz a estas entradas, ¿ven? A estas entradas se le llama luz, ¿ya? Puede ser una para nutrición parenteral, otra para administración de medicamentos o para hidratación también, ¿no? Entonces, si no hay esas vías, puede usar para las medicaciones, ¿no? Son entradas de estos catéteres, ¿no? Son tres vías centrales. O sea, la vía central tiene tres entradas, ¿no? O luz se le llama, ¿no? Bien, entonces aquí permite la administración de líquidos y medicinas y la obtención de información diagnóstica. Pues un abordaje percutáneo de la vena yugular interna. Recuerden, vena yugular interna, ¿ok? Entonces, ahí lo están viendo ustedes más o menos la imagen de la zona anatómica para poder canalizar. Miren, ahí están, ya están extrayendo sangre, ¿no? En un ángulo de 30 grados. Bien, a un tercio interno de la clavícula. O sea, son estructuras anatómicas por las cuales el profesional se lleva para poder ser como un plano anatómico, ¿no? Para poder llegar exactamente a esa estructura que es la yugular interna, ¿ya? Ese es para la colocación de un catéter de vía central. ¿Sí? Los riesgos a correr en esta vía son mínimos si se guardan rigurosamente las indicaciones y se respetan las claras contraindicaciones. Debe realizarse siempre en perfectas condiciones de asepsia, es decir, no contaminar. En general se usa la vena yugular interna o la vena subclavia y rara vez la femoral. Se elegirá aquella con la que se esté más familiarizado tanto con la propia punción venosa como con sus complicaciones. Bien, para algunos autores, la vía central de elección es la vena yugular, debido al menor número de complicaciones que conlleva, y sin embargo es una vía más incómoda para el paciente que la subclavia. Ahí están, lo están viendo más o menos ustedes, ahí están los puntos anatómicos. Y bueno, venoclisis, hablando de venoclisis, aquí vamos a ver que es la administración de grandes cantidades de líquidos por vía endovenosa mediante un sistema de goteo en forma prolongada o continua. Los líquidos a administrar, estos pueden ser sueros, para hidratar a los pacientes, sangre, según la necesidad, electrolitos, plaquetas, nutrientes, o sea, nutrición parenteral, glóbulos rojos, plaquetas, en fin, glóbulos blancos, plasma, células progenitoras, etcétera, ¿no? Entonces, preferentemente seleccionar venas que no estén en puntos de flexión y extensión, ¿ya? Para que sea todo ok. Enseñar al usuario a detectar y reportar oportunamente la presencia de dolor o ardor en el sitio de punción, ¿ya? Entonces eso hay que explicarle, ¿ya? Y hay otras indicaciones en urgencias, por ejemplo, de atención primaria, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurren estos problemas vemos, reposición de líquidos electrolitos, un paciente deshidratado, ya, por ejemplo, también vemos en cuadros de administración de medicamentos intravenosos que necesita el paciente, mantener una vía venosa permeable en casos de emergencias. Vemos también que el avance, por ejemplo, en los últimos años ha permitido introducir materiales que causan menor reacción a nivel local y también disminuyen la colonización de bacterias en la zona de punción. Notoria reducción en el calibre de la cánula periférica, favorece mucho porque no hay mucha molestia para el paciente. Y bueno, en realidad,
a pesar de los avances, ¿no? De los avances en todas las ciencias y todo eh, obtenido, no se ha logrado establecer un protocolo de manejo de los catéteres venosos periféricos y que ofrezca seguridad en la disminución de complicaciones al colocar catéteres y periféricos, ¿no? Lo único que es cierto es que el estricto uso de la técnica sexta en la realización del procedimiento disminuye las complicaciones. Siempre debemos tener cuidado de no contaminar. ¿Mm? Muy bien. Eh, Hay medidas como la colocación de apósitos de gasa frente a apósitos transparentes, cambios periódicos de catete y curación 24 horas posterior a la inserción no aseguran la ausencia de plebitis y reacciones en el sitio de punción. ¿Ya? Todo depende también de la duración del tratamiento endovenoso que va a tener el paciente y del grado de actividad de él mismo, ¿no? Entonces vemos que las condiciones de su piel también cómo está y el número de inserciones ya que se han realizado en el paciente. Entonces eso es muy importante tener en cuenta cuando tú canalices vías las punciones venosas periféricas. Algunas técnicas se usan para facilitar la punción venosa periférica. Por ejemplo, son TICs, como digamos así, calentamiento local de la zona. Se origina una vasodilatación de las arteriolas y venulas. La transminación que permite la visualización directa de arterias y venas. Vemos también las venas más utilizadas. Vamos a tener, por ejemplo, la cefálica, la basílica, vena basílica cefálica. Ahí están también ustedes, la cefálica, la basílica. ¿Ya? Tenemos también la vía periférica de elección en situaciones de emergencia, son las más obesas, pues, ¿no? Como toda técnica invasiva tiene sus riesgos y complicaciones. Cautas, colocación y pautas comunes que debemos tener presente: limpiar bien la zona, utilizar un buen antiséptico, colocar intravascularmente el catéter, variedad según la vena y la técnica elegida, comprobar el reflujo de sangre, fijar adecuadamente y cubrir con una valoración del acceso yugular según las necesidades del paciente, dilatación de las venas, selección del lugar adecuado, selección del dispositivo adecuado, ¿no? Los 5 correctos, tenerlos presentes, registro y órdenes médicas que debemos siempre realizar. Eh, Cuando tú colocas una bocada, realizas un acceso venoso, periférico, central, se coloca la fecha, ¿no? La fecha, la hora de colocación, ¿ya? No se olviden, colocar la fecha que tú colocaste el catete, del catéter, ¿ya? También la firma, hora de la persona que lo colocó, ¿ok? Para que ya se sabe, y en la historia también anotar todos esos datos que son muy importantes para llevar un control de cuántos días o cuántas horas debe estar ese catéter puesto allí, ¿ya? Al realizar la fleboquisis, tener claro los siguientes conceptos. ¿Mm? Por ejemplo, conocer la naturaleza y tipo de solución que se van a utilizar en el paciente y conocer la importancia de la velocidad prescrita por el médico, saber la situación o la ubicación y instalación de la venoclisis, conocer la importancia que tiene vigilar al paciente con venoclisis. Esto es muy importante porque a veces suele que el paciente pueda hacer alguna reacción. Tú no te vas inmediatamente, tienes que quedarte observando al paciente unos minutos y continuar, ¿no? Bien, bien, estos cuidados definitivamente van dirigidos eh, a mantener estrictas condiciones de asepsia en su manipulación, ¿no? No lo olvidemos, ¿ya? Esto es muy importante tener presente esto, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí también vemos que la detección precoz de complicaciones es muy importante también y tener presente la reducción, la manipulación al mínimo y realizarla con técnica aséptica, lo vuelvo a repetir, vigilar la aparición de enrojecimiento o supuración en el punto de punción que nos está indicando una infección, ¿no? En este caso está indicada la retirada inmediata del catéter, ¿ya? Vigilar la aparición de enrojecimiento, dolor o endurecimiento del trayecto ascendente de la vena. Esta está indicada la retirada inmediatamente del catéter. Controlar que el catéter sigue suficientemente introducido para evitar la extravasación. Ante la duda se debe retirar y canalizar otros, ¿ok? Entonces, en el caso lógicamente, del uso de los apósitos, el esparadrapo o parte adhesiva de apósito no caerá nunca sobre el punto de inserción, ya que favorece la humedad, la fijación y proliferación de gérmenes, ¿ok? Cuidado durante el proceso de venoclisis. Bien, todo esto se debe tener presente en estos cuidados. Ya, entonces,
lo que vamos a tener presente es que durante el proceso de venoclisis se debe vigilar el goteo, ¿ya? Tener presente el goteo, el contar el número de gotas por minuto, vigilar permeabilidad de la vena, que haya flujo de sangre, puede haberse tapado la aguja, obstruida la conexión o por cambio de posición del paciente. Vigilar la zona de punción, palpando sobre la gasa, observar signos de complicaciones, vigilar y estar alerta cuando esté por acabarse la solución para continuar con otro producto, otro medicamento, en fin. Cambio de equipo cada 24 horas, cambio de microgoteo cada 72 horas, reemplazar la gasa por otra estéril, cada vez que se humedezca, pincelar previamente con antiséptico en la zona de punción, eliminación del aire de la conexión, o sea, colgada adecuadamente. Utilidades, nos va a favorecer muchísimo, muchísimo la administración de líquidos en caso de hipovolemia, de shock, quemaduras o deshidratación, ¿no? Esa pueden ser sangre, plaquetas, sueros, etcétera, ¿no? Administración de líquidos y electrolitos o sustancias nutrientes en caso de que el paciente no pueda consumir la piral o se encuentre inconsciente, ¿no? También nos favorece mucho la administración de medicamentos, antibióticos, etcétera, ¿no? También favorece la transfusión de sangre, sus derivados de la sangre, como glóbulos rojos, plaquetas, ¿no? Entonces, para mantener un acceso abierto a la circulación venosa, también para administrar en casos de urgencia, favoreciendo la inmediata absorción de medicamentos, ¿ok? Bien. Equipo material. Vamos a tener presente que de nuestro material, tener presente la bandeja con catéteres de diferentes calibres, sistema de goteo, llave de 3 vías, gasas, un adhesivo, algodoncito, antiséptico, jeringa con suero fisiológico, compresor SMART, guantes de procedimientos, o sea, esos compresores son las ligaduras que llamamos nosotros aquí, guantes de procedimientos. El control del goteo, ¿no? El goteo también depende de diversos factores, ¿no? La indicación profesional médica, de la naturaleza y composición del suero. El suero puro puede pasar a mayor velocidad que otro que tiene aditivos o mezclas. El estado del paciente, por ejemplo, también necesidades del paciente en cuanto a líquidos, influyen en la velocidad de perfusión. El paciente deshidratado, paciente en shock hipovolémico o el caso de pacientes cardíacos, la edad del paciente, ¿no? En el caso de niños y ancianos son más sensibles a una sobrecarga de líquido, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque se puede causar un edema pulmonar. Según la contextura del paciente, ¿no? Su peso, su talla, según el calibre de su vena también, que nos va a favorecer los procedimientos. Entonces también vamos a ver que el cálculo del goteo, esto es muy importante tenerlo, el goteo, cómo lo vamos a proceder en cada paciente, ¿no? El goteo, por ejemplo, se puede controlar en el sistema de goteo común, sistema de microgoteo, ¿ya? Y esto permite determinar el número de gotas a pasar en un tiempo determinado. Por ejemplo, vamos a ver ciertas equivalencias que no debemos olvidar, ¿no? Una gota equivale a 3 microgotas, ¿ok? Ya, una gota equivale a 3 microgotas. Muy bien. El equivalente es muy importante. 1 mililitro es igual a 20 gotas, ¿ok? Entonces vemos que 1 mililitro es igual a 60 microgotas porque multiplicas una gota por 3 microgotas, son 60 microgotas. El cálculo de goteo corriente, por ejemplo, tú lo vas a ver así. Pasos, dividir el total a pasar en el número de horas, resultado mililitros por hora, y el resultado es mililitros horas dividido por 3. Ejemplo, el médico indica 500 mililitros de suero en 24 horas. ¿Cuántas gotas por minuto se deben administrar? Entonces van a ver ustedes que son 500 mililitros en 24 horas. Ya, aquí está, 500 mililitros, ¿no? 20 miligramos, mililitros, ¿ya? Y vemos, 1 hora es igual a 60 minutos, igual sale a 21, ustedes multiplican esto, 21 gramos, ¿no? O sea, mililitros entre 3 minutos, que equivale a 7 gotas por minuto. Los valores aproximados del número mayor, ¿no? Entonces, esto de aquí, no lo deben olvidar. Eh, ajá, la hora, mililitros, mililitros, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a hallar eso, ¿ya? Por 3, ajá. El cálculo de goteo de ajá. Sería el total a pasar por número de las horas, ¿ya? Total de suero a pasar en microgotas es entonces el número de horas igual a microgotas por minuto. El médico indica 500 mililitros en 24 horas en microgotas, ¿no? 500 en 24 igual a 21.
microgotas minuto, ¿verdad? Entonces, entonces, dice ahí 500 mililitros entre 24 horas es igual a 21 mililitros por hora, lo que equivale a 21 mililitros, ¿no? A 60 por 60 mililitros por hora. Esto equivale a 21 mililitros minuto, ¿bien? Entonces, bien, aquí vemos que suelen presentar ciertos reflujos, ¿no? De evolución de sangre a la tubuladura, por cambio de presiones. Y bueno, las conductas a seguir es abrir la llave de paso del set, hacer pasar un chorro de suero hasta que se aclare el flujo, regular el goteo adecuadamente, evitar reflujos de la siguiente manera, el cambio del suero antes de que termine totalmente la succión que le está pasando, mantener el suero a la altura de 60-90 centímetros, que el paciente no levante el brazo sobre el nivel del corazón, técnica angiocatéter o ABOCAT, vamos a verlo, procedimientos para retiro de venoclisis, cerrar la llave de paso, tener cuidado, no presionar el área antes de extraer la aguja, para evitar lesiones en el endotelio o ponchar la vena. Retirar con precaución la tela adhesiva e inmovilizador, retirar hacia atrás la glándula mariposa con suavidad en un solo movimiento, colocar inmediatamente una torunda sobre el sitio de punción, presionar 1 o 2 minutos, fijar con tela adhesiva. Y bueno, las recomendaciones que siempre debemos tener presente, no olvidar que eh, la asepsia que debemos tener, que el profesional de la salud, por ejemplo, debe poseer amplio conocimiento del procedimiento y de su objetivo para seleccionar el catéter, ¿no? Y la vena que vas a utilizar, ¿no? Y además también eh, el utilizar el catéter más corto y de menor calibre que se acomoda al tratamiento prescrito y seleccionar la vena que concuerde con el tamaño y longitud del catéter. Usar catéteres de pequeño calibre para la administración de líquidos de mantenimiento. Si un paciente recibe fármacos irritantes, utilizar catéter 24, ¿no? Y introducirlo en una vena muy gruesa para facilitar la hemodilución y reducir la irritación de la vena, ¿ya? Entonces, eh, la vena cefálica inmediata o la basílica son las ideales porque son muy gruesas y grandes y evitar en lo posible colocar el catéter en el brazo dominante, ¿no? O sea, lo que quiere decir, si el paciente es diestro, eviten ponerlo allí, pónganlo en el lado contrario, ¿no? Evitar en el brazo contrario, evitar en lo posible los sitios de flexión, ¿no? ¿Ya? O sea, las articulaciones. No intentar la punción de una vena más de 2 veces, ya sea por falta de experiencia o estado del paciente. No utilizar una vía periférica para la infusión de sustancias irritantes. Evitar el uso de venas que han presentado flebitis, ¿ya? Evitar puncionar venas del brazo del lado de la mastectomía o vaciamiento glandular, ¿no? Pacientes que han sido mastectomizadas. Un principio general es comenzar la zona distal al proximal, no rasurar la zona de punción, ¿ya? No palpar la zona de inserción después de haber limpiado la piel con solución antiséptica. No elegir venas en zonas con trastorno de sensibilidad, puesto que el paciente no detecta alteraciones en forma temprana, ¿no? No realizar venopunciones en miembros paréticos, o sea, con parálisis o parestesias, ¿no? No utilizar las venas de miembros inferiores con alto riesgo de tromboflebitis, evitar la punción de las venas en la cara anterior de las muñecas, dado el riesgo de lesión de nervios y tendones mediante el procedimiento, ¿no? Por extravasación del líquido infundido, ¿no? Y bueno, además también tener en cuenta que el estado nutricional del paciente es muy importante y las características de la piel, ¿no? Tendré presente también la presencia de edemas, linfedemas o cualquier cirugía de tipo vaciamiento ganglionar, en el caso de pacientes que han sido mastectomizadas, ¿no? Antecedentes de enfermedades vasculares que tenga el paciente, previas punciones para la administración de otros tratamientos, previa radiación y sus efectos en la piel, ¿no? Y bueno, también tener presente los factores psicológicos causales del vasoespasmo. Y bueno, también conocer, y muy importante, las complicaciones que se puedan presentar en el paciente, ¿no? Por ejemplo, la flebitis viene a ser consiste en inflamación de una vena debido a una alteración del endotelio, ¿no? De la íntima de las paredes de la vena. Ahí lo están viendo más o menos en esa imagen. Estas plaquetas migran a la zona lesionada y alrededor de la punta del catéter comienza a formar un trombo, ¿ya? Entonces, la agregación plaquetaria
origina la liberación de histamina, aumentando el flujo sanguíneo en la zona de vasodilatación. Y bueno, los síntomas característicos son dolor moderado, enrojecimiento de la zona, trayecto venoso, calor local, al palpar la vena tiene aspecto de cordón, puede aparecer fiebre. Entonces hay que tener presente todos estos datos para no complicar a nuestro pacientito. Entonces aquí vemos también que la flebitis se presenta en tres tipos. Bacteriana se presenta por presencia de microorganismos en la solución, contaminación del equipo durante la inserción. Ya le hemos dicho que lavado de manos, calzado de guantes para hacer el procedimiento, ¿no? La flebitis química se debe a la irritación de la vena por las soluciones ácidas, alcalinas o hipertónicas. Ahí está, ácido, alcalino, hipertónico. Y la flebitis mecánica, por ejemplo, se relaciona con la infusión lenta, fijación inadecuada del catéter, el sitio de inserción, ¿ya? El sitio de inserción, o sea, zona de flexión, por ejemplo, tortuosidad de la vena, calibre del catéter mayor al tamaño de la vena y lesión en la vena puncionada. Entonces, todos esos puntos hay que tener presentes para evitar complicaciones o causar flebitis en el paciente, ¿no? Entonces, aquí, eso debemos tener presente. Ahí lo están viendo ustedes. Flebitis, ajá, se asocia con la técnica de inserción. Esta puede ser infecciosa, química, y bueno, ciertos factores de riesgo con ciertos medicamentos también, ¿no? Ahí está lo que sucede, presentando signos y síntomas, ¿no? Lo que hemos explicado, ¿ya? Complicaciones en paciente, la flebitis, ahí está. Prevención, identificación y control de los factores de riesgo en base a la prevención, una guía de inserción de catéter venoso, un programa de seguimiento de los catéteres que permite verificar el cumplimiento de los estándares definidos, identificación temprana de las complicaciones. Ahí más o menos ustedes están viendo la vía, ¿no? Ajá, ya. La flebitis química se previene mediante la utilización de venas con buen flujo venoso para facilitar la hemodilución del producto en la sangre. Diluir los medicamentos en 30 a 60 mililitros de solución, infundir en un tiempo de 30 a 60 minutos, no corriendo, pues, ¿no? Factores que pueden contribuir a aumentar el riesgo de flebitis. Tenemos aquí complicaciones, por ejemplo, extravasación es otro punto que debemos conocer, ¿no? La extravasación es la salida, ¿no? De líquido intravenoso hacia el espacio perivascular, ¿no? Motivado por factores propios del vaso, accidentes derivados del desplazamiento de la cánula catéter fuera de la venopunción, ¿ya? Entonces, los tejidos circundantes en los que penetra el medicamento presentan eh, una baja capacidad de neutralidad, ¿ya? Eh, muy bien. Y también dependiendo de las características del medicamento y la cantidad de fármaco extravasado, ¿no? Entonces, hay que diluir bien el medicamento, lo que permite que la acción irritante persista cuando la lesión negra, dependiendo de las características del medicamento y la cantidad de fármaco que se ha extravasado. Entonces, aquí, eh, según la agresión tisular, los medicamentos se clasifican, por ejemplo, en vesicantes, cuales frecuentemente se asocian con necrosis, irritantes, raramente recursantes, no agresivos o lesivos. Y ahí tenemos todos los puntos, ¿no? Ya tenemos ahí una tabla de medicamentos citostáticos. Hay dos conceptos que se deben diferenciar entre infiltración y extravasación. Esta última se relaciona con el acceso venoso y la infiltración se relaciona con el tejido. ¿Ven? Ahí lo están viendo ustedes en esa imagen, es extravasación. Esa es una infiltración. Y la incidencia de extravasación de agentes de quimioterapia en la literatura está reportada en el 6% con mayor incidencia en los vasos de la mano, provocando al paciente bastante demora de tratamiento e interfiriendo con la calidad de vida del paciente. Extravasación del catéter, imagínense qué terrible. Ahí están viendo otro, ¿no? Miren, ahí está. Extravasación, aquí con un catéter de vía central, que hay que tener mucho cuidado. Extravasación, ¿ven? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Los signos de extravasación, por ejemplo, en las complicaciones del paciente están directamente relacionados con el tipo de medicamento que vas a administrar, la cantidad de mismo, las características del acceso venoso, el tipo de acceso venoso, calibre y ubicación, la temperatura, tiempo de evolución de la extravasación, ¿ya? También la concentración del medicamento, diluyentes o viales, factor de goteo de la infusión, estáticos, es conocida y grave situación que puede ocurrir fácilmente y originar un daño crónico e irreversible, ¿ya? Entonces eso hay que tener presente en todo momento. La incidencia de extravasación oscila entre 0,1 y 6,5% según diferentes estudios. Muchas de las extravasaciones se pueden prevenir mediante la sistematización de las técnicas de administración de cistotáticos.
Las venas periféricas, por ejemplo, utilizadas para la perfusión se encuentran entre la dermis y el tejido celular subcutáneo y en el compartimiento laxo, que permite la acumulación de líquido extravasado con facilidad, lo que unido a la capacidad agresiva de algunos agentes antineoplásicos origina un importante daño tisular. Eritema y ulceración en la zona próxima a la flexura del brazo, resección de la zona afectada por el citostático extravasado, cierre del defecto tras la resección, complicaciones del paciente, la extravasación que ya hemos ido explicando. Debemos prevenir la extravasación, seguir estrictamente las normas de venopunción con una completa asepsia, no utilizar vías endovenosas ya existentes, a no ser que nos aseguremos previamente su correcto funcionamiento y permeabilidad de la misma. Realizar una nueva punción venosa para estar seguro de la inserción correcta de catéter. Seleccionar cuidadosamente las venas distales permite sucesivas punciones más que las venas principales. Evitar punciones generales en la muñeca y los demás, ¿no? ¿Ya? Ahí vemos, por ejemplo, la diagnóstico de relación con ella, el arte o acto de conocer y distinguir los signos de los síntomas de la enfermedad, los diagnósticos que pueden resultar en unas características situacionales que pueden presentarse, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Los diagnósticos que pueden resultar según las características situacionales post-implantación son los siguientes: ansiedad en el paciente, relacionada con la crisis situacional, sentimientos negativos que suelen presentar el paciente, déficit de conocimientos relacionado con interpretación errónea de la información manifestada por petición repetitiva de información puntual, dolor que pueden presentar relacionado con implantación del tejido celular cutáneo de un agente físico, o tal vez manifestado por palabras del paciente. El riesgo de gasto cardíaco disminuido, relacionado que por alteración de una precarga, ¿no?, cardíaca. Los diagnósticos pueden resultar según las características: alteración de integridad de la piel, relacionada con implantación de vías venosas periféricas, el estado por interrupción de la continuidad de la piel. Miedo relacionado con el dolor, porque todos tenemos el dolor. Eh, Trastorno de la imagen corporal, ¿no?, relacionado con presencia de tejido celular subcutáneo, manifestado por sentimientos negativos sobre su cuerpo. El riesgo de infecciones relacionado con daño tisular. Entonces debemos practicar. Acá están, miren, unos ejemplos que les estoy dejando, ¿ya? Y bueno, continuamos después con más ejercicios, ¿ya? Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces estamos en contacto para hacer prácticas, ¿ok? Nos estamos comunicando, ¿ya? Cualquier cosita me la hacen llegar. Bueno, yo les voy a... Ahí está. No se olviden el examen el día lunes 5, ¿ya?